Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace poco os pedimos que nos hicierais preguntas sobre Bali y hoy venimos a responderlas todas. Hay bastantes, así que intentaremos no enrollarnos demasiado para poder responderlas todas. Bien, pues empezamos con la primera pregunta, que de hecho son tres, pero bueno, son todas del mismo tema. Dice así: ¿cómo es la temporada de lluvia? ¿Cambia mucho el estilo de vida? ¿Cómo afecta en el día a día? Este año en concreto la temporada de lluvia está siendo bastante húmeda. Desde que empezó lleva lloviendo cada día desde hace un mes. Pero bueno, hay que matizar porque no os penséis que es que llueve a todas horas. Ahora mismo, por ejemplo, hace un día maravilloso, de sol, fantástico. Pero sí que es verdad que durante la temporada de lluvia pues llueve mucho más que en la seca. Y eso pues a nivel práctico quiere decir que durante 2-3 horas va a llover mucho. Tienes que parar lo que estés haciendo porque sí que es verdad que es una cantidad de agua que te impide moverte. Si estás en la moto mejor que pares, si estás de visita busca refugio porque te vas a mojar. Pero el resto del día no llueve y puedes hacer cosas. Aparte, también una cosa buena de la temporada de lluvia, que a mí personalmente me gusta, es que la temperatura baja un poquito, no hace un sol tan intenso y también para visitar pues es más agradable. Esto sí, os recomendamos siempre llevar un chubasquero, ya sea en la moto o en la mochila, porque aunque sea época seca, puede llover y cuando llueve, llueve bastante, así que nunca está de más llevar uno. Continuamos con las preguntas que nos ha hecho López, que nos ha hecho varias. ¿Irías a algún sitio a vivir con más gente o a una villa privada? Puedes permitirte ambas. La verdad es que es muy personal. Entendemos que si vienes solo, sí que quizás quieras compartir villa con más gente, así pues puedes relacionarte, sociabilizar, pero también es verdad que si vienes con pareja quizás buscas algo más privado. Sí, yo creo que es una elección muy personal. Como dice Eric, depende un poco de lo que vayas buscando y en ambas opciones vas a encontrar alojamientos baratos y alojamientos un poco más caros. Así que sea cual sea tu idea, vas a encontrar un alojamiento a tu medida porque lo bueno de Bali es que hay opciones para todos los gustos y colores. La siguiente pregunta de López ¿es verdad eso de que se puede pagar 0% de impuestos? Vale, esto es un tema que seguramente la persona que nos pregunta habrá oído rumores de que se está planteando un nuevo visado para nómadas digitales que va a tener una duración de 5 años y que efectivamente con este visado las condiciones es que las personas que lo tengan van a tener que pagar 0% de impuestos siempre y cuando el ingreso que estén recibiendo sea de fuera de Indonesia. Esto es algo que aún está sobre la mesa, pero nosotros cruzamos los dedos para que acabe siendo una realidad porque tanto para nosotros como para mucha más gente que sabemos que está en Bali sería una fórmula fantástica. Y evidentemente el factor 0% de impuestos también tiene un objetivo por parte del gobierno de atraer más gente y de crear pues comunidades de nómadas digitales en Bali, en Indonesia. Y la última pregunta de López: ¿Bali es seguro en cuanto al tema de robos en domicilios? Mucho, ya te lo decimos así de claro, no hay ningún problema, nosotros nunca hemos oído nada y ni por propia experiencia hemos tenido ningún problema. De hecho hay mucha gente que deja las ventanas y puertas abiertas y nunca pasa nada. Además, al ser un lugar tropical, la arquitectura tiene que adaptarse y es verdad que acostumbran a ver pues, muchas vilas con espacios abiertos, semiabiertos y desde fuera esto puede parecer que genera un poco de inseguridad o que está desprotegido, pero nada más lejos de la realidad. Bali es muy seguro y creo que a nivel de robos a domicilio es algo muy raro, no sé ni si pasa, pero en cualquier caso no es algo que deba generarte ningún dolor de cabeza. La propiedad privada aquí en Bali se respeta muchísimo. Luis Campo pregunta: querría saber la situación para si eres maestro de escuela. ¿Es fácil encontrar trabajo allí como profesor? ¿Cuál es la mejor manera para encontrar trabajo de profesor? A ver, es un tema que desconocemos un poco y no conocemos a nadie cercano que sea profesor, pero así por sentido común lo que haríamos nosotros es preguntar directamente a escuelas, presentarte, enviar tu currículum y sí que el proceso seguramente es que una escuela tenga que sponsorizarte y así pues obtener el visado adecuado y poder trabajar de forma legal en Indonesia o en Bali. Venga, seguimos que aún nos quedan bastantes preguntitas. Continuamos con las preguntas de Naira, que nos pregunta: ¿qué tal es el wifi en las villas? ¿En qué zonas hay mejor wifi? Y si le puedes pedir al casero que ponga fibra óptica o mejore el wifi. A ver, por norma general, el wifi en las villas va bastante bien, muy decente para hacer videollamadas o otras tareas que tengas que hacer. En las zonas que hay mejor wifi, os diríamos que en Ubud, Canggu y Uluwatu el wifi más o menos es igual. En el norte hay que mencionar que nosotros tuvimos un mes de desesperación con el wifi porque no iba, o sea, es que no cargaba ni un vídeo de YouTube. Ahí en el norte sí que es verdad que regulín, pero sí, Ubud, Canggu y Uluwatu, ningún problema.
tanto en villas como en restaurantes, cafeterías. El wifi va... Coworking. Exacto, el wifi va muy bien. Sí. Y la última parte del casero, si puede poner fibra óptica o que mejor el wifi. Por nuestra propia experiencia y lo que nosotros sabemos es complicado, menos fibra óptica porque no hemos oído que haya aquí. Quizás en la capital, en la zona de pasar, te puedes encontrar algún sitio que sí, pero por norma general fibra óptica no hay. Naira también pregunta: ¿en qué plataforma, web o app recomendáis buscar villa? ¿Es más barato alojarse en cualquier sitio al principio y buscar villa directamente allí en vez de buscar desde España? Y también comenta que parece que los alquileres han subido mucho. Vale, vamos por partes. Sí, han subido los alquileres desde la vuelta del turismo, la verdad es que se ha notado un incremento importante. El tema plataforma, nosotros siempre hemos recomendado Airbnb porque por experiencia propia es lo que mejor nos ha ido, hemos encontrado ofertas muy interesantes y aparte también tienes Booking, aunque es un perfil más hotel, resort, más quizás para vacaciones, y también hay grupos de Facebook específicos tanto pues para villas en Ubud, villas en Canggu, villas en Uluwatu, donde puedes encontrar ofertas más específicas o directamente publicar tú un anuncio diciendo mira, busco esto y esto, y quizás alguien pues se pone en contacto contigo para ofrecerte el alquiler que tenga disponible. Y después, que si es más barato alojarse al principio en un lugar, después buscar, hacerlo desde España, sinceramente nuestra recomendación es que si puedes avanzar ese trámite desde España, lo hagas, porque no cambia mucho el hecho de hacerlo desde fuera o estando aquí. Es un trámite que lo mismo da hacerlo desde fuera que en Bali. Y los precios no van a cambiar. No, así que si es algo que ya puedes pues, tachar de la lista de cosas a hacer y tenerlo resuelto, pues mejor que mejor. Más preguntas de Naira. ¿Nos podríais indicar las actividades recreativas que hay y sus precios medios? Realmente de actividades hay muchísimas, todo lo que te imagines. Todas las que nos has puesto las puedes hacer. Y los precios medios, bueno, pues por ejemplo, el buceo puedes hacer por 200.000 rupias, unas 3 horas de buceo en las Islas Gili. Masajes por 100.000 rupias, 200.000 puedes tener también. Por 100.000 rupias también una clase de yoga. Depende también un poco del tipo de lugar al que vayas. A veces es posible negociar el precio, por ejemplo con el buceo es algo que quizás puedes regatear. Pero en general yo diría que el ocio en Bali es muy asequible. Más preguntas. ¿Qué ropa y otras cosas recomendáis llevar para alguien que quiera mudarse allí? A ver, la verdad es que aquí en Bali vas a encontrar de todo, por lo que si te has olvidado algo no te preocupes que aquí lo vas a tener. A nivel de ropa es un lugar de clima tropical, por lo que el 90% de lo que lleves tiene que ser ropa pues de verano, fresquita. Aún así también recomendamos llevar un pantalón largo, algo de manga larga tipo camisa, una sudadera, porque parece que no, pero hay momentos del día o en según qué zonas de Bali donde la temperatura baja y cuando llevas todo el día a 30 grados, de repente estar a 18, la sensación térmica es de frío y en ese momento una sudadera pues se agradece. Y a nivel calzado pues muy básico, o sea, chancletas, sandalias y un par de bambas. Uy, bambas es catalán. Deportivas. Un par de deportivas. Más preguntas de Naira. He observado que utilizáis drone. ¿Cómo son los permisos de vuelo allí? ¿Hay alguna web o algo que indique las zonas permitidas? ¿O en ese país no hay problema en volarlo donde quieras? Vale, por partes. Tema permisos no hay, no tienes que pedir permiso a ninguna organización de drones ni al gobierno ni nada. La web que indique las zonas permitidas. Nosotros recomendamos los drones de DJI, que son los mejores, los que siempre hemos usado nosotros y van muy bien. Y estos drones cuando los usas, los tienes que usar con una aplicación y la propia aplicación ya te indica las zonas permitidas. Y si estás en una zona denegada, ya no te deja ni despegar el dron. Y en cuanto a restricciones así generales, únicamente el tema templos. Es un lugar donde no se puede utilizar el dron, es un lugar sagrado. Esto de hecho lo comentamos en un vídeo hace poco sobre las 10 cosas que no debes hacer en Bali. Si te lo perdiste te lo dejaremos por aquí arriba. Así que la única restricción, templos. En el resto de Bali y en el resto de Indonesia, lugares naturales, ciudades, por donde quieras puedes volar el dron. Siempre, por supuesto, con cuidado y respeto, pero es un lugar ideal para hacer tomas desde el cielo. Seguimos. ¿Es fácil conocer a gente hispanohablante? ¿Hay algún lugar donde se juntan? ¿Es fácil? Yo diría que sí, porque hay gente de España, de Sudamérica, así que si vas con la intención de conocer a gente, vas a conectar con gente hispanohablante seguro. Y aparte, en cuanto al lugar físico, no sé, pero sí que en Facebook hay muchos grupos. De hecho, hay uno que se llama Españoles en Bali, creo que se llama, y seguro que hay varios del estilo donde pues gente pues, publica allí pues,
sus planes de viaje, si hay alguien que quiere juntarse, pues conectas con gente por allí, así que en este tema yo creo que ningún problema para hacer nuevas amistades. Y la última pregunta de Naira. ¿Qué ingresos netos al mes recomendáis tener para tener una vida bajo mínimos, una vida normalita, una vida con algún capricho y una vida de lujo? Son muchos estilos Sí. de vida diferentes. Yo creo que, así a grandes rasgos, podríamos decir que con 1.000 euros puedes vivir bien en Bali, cubriéndolo todo. Alojamiento, comida, caprichos, alguna salida, transporte. Claro, esto es algo también muy subjetivo porque no sabemos tu caprichos, qué nivel de capricho es, si es un capricho de 50 euros o de 500, pero en cualquier caso, 900, 1.000 euros yo creo que es una muy buena base para vivir bien y tranquilo en Bali. Fer Muñoz nos comenta que tiene pensado venir a Bali entre el mes de marzo y abril y empezar por Ubud y luego Uluwatu, y que sí es buena idea estos lugares para estas fechas en cuanto a conseguir villa y tal. Realmente es buena fecha. No te diríamos que hay una fecha mejor o peor para No. estas zonas. Cualquier época del año es buena, así que sin miedo, ven a estas zonas y disfrútalo. Además es temporada baja, por lo que es posible que tengas un precio un poco más económico. Dodi nos pregunta, me encantaría saber la información que tengáis respecto a karaokes. Si hemos ido, en qué zona están y qué precio tienen. A ver, no hemos ido nunca a un karaoke en Bali, pero si tuviera que ir a uno, buscaría en Canggu, creo que es donde tienen que estar. Aquí en Ubud la verdad es que nunca hemos visto ningún karaoke. Bueno, no hemos visto ni en Ubud, ni en Canggu, ni en Uluwatu. Verlos no los Verlos hemos no hemos visto, visto. pero seguramente alguno habrá. O si no, quizás en algún restaurante que a veces hacen como Bien. música, un poco de fiesta, cuando ya se acaba el servicio es posible que haya karaoke. Pero sí, te recomendamos que busques en Canggu porque es donde hay más fiesta y ambiente, así que seguramente habrá alguno. Y precio seguramente será barato porque Sí. estas actividades suelen ser bastante económicas. Y la última pregunta de Dodi respecto a las peluquerías. Si hemos ido, qué precio tienen y si es fácil entenderse con la peluquera. No hemos ido a ninguna peluquería porque nos cortamos el pelo nosotros mismos en casa, pero sí que hay peluquerías, de hecho hay muchas, tanto en Ubud, en Canggu, en Uluwatu, y hay dos perfiles, tanto local como un perfil más occidental. Peluquerías del estilo que podrías encontrarte en Barcelona y en Madrid, precios similares, personal muy cualificado y yo creo que allí sí que puedes entenderte sin problemas, tener un servicio muy bueno. En ese sentido yo creo que ningún problema. No lo hemos vivido en primera persona, pero yo si tuviera que ir aquí en una peluquería, tengo un par fichadas aquí en Ubud que Irías tranquila. sí, muy tranquila. Seguimos con Daniel. Tiene bastantes preguntas sobre el agua. Por un lado, ¿allí se compra el agua por garrafas y te la traen a casa? Vale, en este tema puedes hacer varias cosas, porque sí, puedes comprar por garrafas y llevarla a tu misma casa, puedes pedir a la villa donde estés, uy, está pasando una mariposa por aquí, puedes pedir en la villa donde estés que te traigan garrafas grandes y así tienes para bastantes semanas Sí. y te lo hacen sin ningún problema, o como hacemos nosotros, que cuando vamos a hacer la compra en el supermercado, compramos las botellas de 1,5 litros que vienen en un pack y así nos es más fácil para meterlas en la nevera y tenerlas frescas. También preguntas si hay fuentes depuradoras de agua en cada casa o por barrios. No, No. esto aquí no es típico. Aquí el concepto además de fuente de agua potable en la calle tampoco existe. El agua siempre, siempre, siempre embotellada, ya sea en garrafa o en botella, pero embotellada. Y el agua que hay corriente en la villa o en el hotel que estés no es apta para el consumo. Y la última, creo que ya le hemos respondido, compráis las garrafas, las cargáis en la moto. Bueno, cargamos el pack de 6 botellas, pues tenemos para, no una semana entera, pero nos da para media semanita y vamos renovándolas. Y como os decimos, en la villa que estés, si quieres pedir una garrafa muy grande y que te la traigan, lo van a hacer sin Seguramente hay la opción. problema. La siguiente pregunta nos la hace GC MP, que nos dice que irá en enero para estar 4 meses. Y para estar este tiempo en el país, ¿hace falta tener vacunas de COVID? Sí, hace falta las 2 dosis. Si tienes las 3, mucho mejor. Y a corto, medio plazo no tiene pinta que lo cambien, así que sí, mínimo las 2 dosis. Y llegamos a la última pregunta, que bueno, son dos, nos las hace Lucía Sánchez Simón. Con visado de turista, ¿cuánto tiempo se puede estar en Bali? En total son 60 días. En principio, el visado te dura para 30, pero tienes opción a extenderlo 30 días más. Y también nos pregunta cuántas veces se puede renovar. Pues eso, una vez. Y es recomendable hacerlo cuando llevas
pues un par de semanas en Bali para así los trámites tener tiempo suficiente, y hay que tener en cuenta que estos trámites implican que un día vas a tener que ir a la oficina de inmigración en Denpasar. Esto la agencia con la que tramites la extensión del visado ya te lo va a comentar, pero ten en cuenta que vas a tener que estar físicamente en Bali para una mañana ir a que te tomen las huellas dactilares y hacerte una foto. Esto está bien saberlo porque así pues lo encajas en tus planes de viaje. Pues bien, hasta aquí todas las preguntas que nos habéis hecho. Si os ha quedado alguna duda de este vídeo, nos la dejáis por aquí en comentarios y os responderemos sin ningún problema. Y si queréis que en un futuro hagamos una segunda parte respondiendo más preguntas sobre Bali, porque bueno, estas son algunas, pero seguro que podrían haber muchas más, nos dejáis un like y así pues en un futuro volvemos a preguntaros qué queréis saber, recopilamos todas vuestras preguntas y volvemos a sentarnos un día aquí tranquilamente a responderos a todos. Esperamos pues haber resuelto a los que nos hayáis preguntado esta vez, y como ha dicho Eric, si ha quedado cualquier duda nos la dejáis por abajo y nosotros intentaremos aclarar lo que sea. Y no olvidéis suscribiros por aquí debajo y activar la campanita para que os notifique de los nuevos vlogs. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, esperamos que este vídeo haya resultado interesante y nos vemos próximamente. Becky Evans se despide de aquí. ¡Chao!